tendrías que cambiar, ¿no?, el tipo de tubería. Tendrías que buscar una clase 16, por decir algo, ¿no? Entonces, PVC 16. En ese caso, ¿qué estás logrando encontrar? Que la presión de trabajo de la tubería clase 16 es 160 metros columna de agua. Entonces hay que también verificar, ¿no?, hasta dónde funciona tu tubería, ¿no? Y imagínate si yo pretendo, ¿no?, que esta tubería de PVC sea clase 9. ¿Qué pasaría si yo coloco clase 9? Que solo va a soportar 90 metros columna de agua. Mira, 90 va a ser mucho más pequeño, perdón, más pequeño con relación a 112.50, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu tubería de 90 no va a soportar esta presión, se va a romper. ¿Listo? Eso es lo que quiero decir. Entonces, una tubería clase 9 no sirve para esta tubería de aducción, ¿no? Con 120 estamos bien, ¿no? Entonces, quiere decir que esa tubería que se está escogiendo es buena. ¿Qué pasa si tú tuvieras clase 9? Vuelvo a repetir, tendría que pensar en decir que se debe cambiar, ¿no?, la tubería a clase 2, ¿no? Si tenemos clase y compruebas de que esta presión estática es más grande que la presión de trabajo de tu tubería, entonces recomendar cambiar, ¿no?, la categoría de tu tubería, ¿no? Tendría que ser la clase 12, que funciona sin problemas. ¿Ok? Para eso sirve, ¿no?, esa comparación entre la presión de trabajo y la presión estática que requiere, ¿no?, tu sistema, tu tubería de aducción en este caso. No sé si he logrado aclarar la duda. ¿Está claro, compañera? Sí, Inge, gracias. ¿No? Entonces te sirve para eso. Simplemente es una comparación, ¿ya?, de lo que te han dado y lo que tú necesitas, ¿no? Es eso. ¿Hay alguna otra que quieran que pueda aclararles? César, ¿ahora tienes mayor claridad de cómo se manejan estos conceptos? Ups. Troy, no sé si tú quieres complementar, que seguramente ha sido un poco difícil, ¿no?, el explicarles, pero hay que tomar en cuenta de que podemos formas de cálculo de la presión dinámica. ¿De acuerdo?
añadir. Sí, ¿no? Esa es una característica muy singular de nuestros compañeros, ¿no? Pero no es la recomendable, ¿no? Se recomienda siempre que si tuvieran alguna duda, esta es la oportunidad donde pueda aclararse, ¿no? Porque a veces dejamos pasar las cosas y tenemos dudas y al final, en el momento de resolver algún problema, ya ahí sí tenemos problemas, ¿no? Entonces es mejor aclarar en su oportunidad, ¿no? El manejo de esto. Bien. Voy a formular un problema para el ejercicio número 5, ¿no? La práctica número 5. Entonces, estén atentos, yo voy a poner en el Moodle la práctica número 5, va a ser muy similar a lo que acabamos de resolver hoy día, ¿no? Hemos resuelto de forma completa y definitiva ¿no es cierto?, el ejercicio 4, ¿no? O lo que hemos práctica 4, ¿no? Que es en base al ejemplo guión 2, ¿no? Que tenemos en nuestros archivos y que la voy a poner eso también en Moodle para que ustedes tengan, ¿no? También voy a poner este ejercicio del Excel en el Moodle, ¿no? En PDF, como también les voy a mandar por WhatsApp al grupo, ¿ya? De la misma manera voy a colocar la práctica número 5. Va a ser muy similar a estos ejercicios para que ustedes puedan aplicar estos conceptos que están aprendiendo. ¿De acuerdo? No sé si... Está bien, muchas gracias. Ok, hay una reacción ya. ¿Los demás? Ingeniero, muchas gracias. Ok, creo que ahora está mejor, ¿no? Ya sabemos cómo aplicar todo eso y entonces la próxima voy a hablar de algún ejercicio sobre tanques de almacenamiento que también tenemos que empezar a desarrollarlas, ¿no? Creo que nos falta un poco de teoría avanzar. Hemos avanzado las tuberías de aducción, hemos descrito cuáles son las plantas de tratamiento, las unidades de tratamiento. Les he prometido mostrarles unos planitos, ¿no?, sobre estas obras, ¿no? Voy a hacer la próxima clase y avanzar parte del tanque de almacenamiento también, cómo se calcula ¿no?, la capacidad de los tanques de almacenamiento y en base a ese cálculo, cómo podemos colocar ya dimensiones, ¿no?, a este tanque de almacenamiento, ¿ok? ¿Qué dimensiones va a tener, etcétera? Para que lo que a ustedes les interesa son dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan algún plan maestro de regulación, ¿no es cierto?, de asentamientos humanos, ¿no?, que se llaman planes de desarrollo urbano, ¿no?, consideradas para poder colocar este tipo de servicios, ¿no? Entonces haya en su equipamiento, ¿no?, este tipo de, ¿no?, considerar estas superficies necesarias para las plantas de tratamiento, para el tanque de almacenamiento, ¿no? Ustedes ya saben que los lugares más altos de la población
¿no? Ahí es donde debería colocarse, ¿no es cierto?, un entrenamiento, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros evitamos utilizar energías alternativas, ¿no? O energías como es la energía eléctrica, ¿no? Es mejor utilizar la gravedad, ¿no? Y para utilizar la gravedad, obviamente el tanque de aislamiento debe estar en el punto más alto posible, ¿no? En un asentamiento humano, ¿verdad? Si ustedes tienen ladera, es pues mejor colocar en esa ladera, ¿no? de un cerrito, en un tanque, a una altura tal que garantice que la red tenga una presión dinámica en el punto más desfavorable de acuerdo al tipo de edificación que va a haber en ese asentamiento. Entonces, miren, vamos a empezar a hablar ya de las redes de distribución, qué características va a tener, y eso está muy relacionado también con la ubicación ¿no? Y obviamente la ubicación del tanque también está relacionada con la ubicación de las obras de captación, ¿no? Si todo es por gravedad, obviamente las obras de captación tienen que estar en la parte más alta que el tanque, y el tanque tiene parte más alta de la red de distribución, ¿no? Esa es la lógica, digamos, con la que nosotros garantizaríamos que el agua fluya usando la fuerza de la gravedad. ¿Ok? Entonces, ese aspecto ya la vamos a ver la próxima clase. Por favor, entonces, traten de ver y hagan, ¿no?, prácticas, porque haciendo prácticas lo vamos a llegar a comprender mejor. ¿Ya? Yo les voy a mandar en el transcurso, si no es en la mañana, a más tardar en la tarde, les voy a mandar esta práctica número 5. ¿Ok? No sé si está claro la forma de cómo vamos a reemplazar la práctica 5, porque les había dicho, ¿no?, que la 4 bien resuelta la coloquen en el modo práctica 5, ¿no? Pero he visto de que hay ciertas dificultades, ¿no? Hemos tenido ciertas dificultades, esas las estamos superando, ¿no? Y la vamos a anular esa forma de presentar la práctica 5, sino la vamos a hacer otra similar, pero que la van a resolver. ¿Ok? ¿Se ha entendido, compañeros? Sí, Con respecto a la práctica 4, no valdría porque está errada con las fórmulas. La práctica 4, como en la anterior clase, la vamos a tomar en cuenta con ese error que se ha introducido. Entonces, todos los que han presentado su práctica 4 van a tener una nota en función a la utilización del concepto, ¿no? Pero vamos a, como digo y vuelvo y recalco, vamos a usar esa aplicación de una fórmula errónea, ¿no? Entonces, no se preocupen por eso, porque sé que no les puedo exigir que hayan puesto una fórmula correcta, ¿no? Porque sé que yo también he tenido ese error, ¿ya? Entonces, solamente vamos a calificar, ¿no?, a la gente que ha presentado considerando esa aplicación de esa fórmula errada. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿No? Entonces, a partir de la quinta ya pueden considerar que sus prácticas, utilizar estas fórmulas ya correctas. ¿Ok? Ingeniero, Adelante. en mi caso, un problema con los decimales porque el resultado ha variado porque yo usaba 2 decimales, pero en algunos casos se usaba 4. ¿Va a haber algún tipo de consideración o no? Sí, sí. Lo que estamos haciendo y lo que hemos convenido, ¿no? Y también en forma implícita se ha hablado con Freud y eso, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta la parte también del proceso, ¿no? De
de solución. O sea, no solamente vamos a calificar el resultado final, ¿no? Porque sería muy fácil para nosotros calificar el resultado final, ¿verdad? También vamos a calificar el procedimiento, ¿no? Si ustedes están manejando adecuadamente el concepto, ¿no? de solución, pues va a ser también evaluados de esa manera, ¿no? Y no va a ser, por decirlo así, que ustedes tengan el mismo resultado en todo, no vamos a exigir eso, pero es lo lógico, ¿no? Que si tú tienes un movimiento, también hay que intentar tener un buen resultado, ¿no? No quiere decir que, bueno, van a tener un buen procedimiento y el resultado no importa, tampoco. Entonces, ambas cosas son importantes para tener una ponderación de excelencia, ¿no? Entonces hay que tener el procedimiento y el cálculo correcto, pero no solamente eso vamos a calcular, ¿no? Si vamos a calificar, también vamos a calificar el procedimiento, ¿ya? De esa parte, ustedes seguros de que van a tener notas en función a esos dos aspectos, procedimiento y el manejo de resultados, ¿no? Son diferentes. ¿Ok? No sé si está claro esa forma de cómo vamos a calificar. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Adelante. Cero veinticinco. 0.25. 0.25 el grifo. Es como una llave de paso. Ahora, de repente, lo que faltaría ahí es el codo de 45, ¿no? Hay un codo de 45 que se utiliza, ¿no? En algunos casos. 45. Sí, el codo de 45 es prácticamente casi el mismo que el codo de 22.5. Es 35, ¿no? O sea, con 5 centésimos de diferencia. ¿Ya? El K es de 35. Exactamente. ¿No? A eso también, para seguir aumentando y tener una lista completa, podríamos colocar, ¿no? Válvulas de retención horizontal o válvulas de retención. Esa también vale 3. Son como válvulas de control, ¿no? Y esas válvulas de retención, ¿no? Las vamos a explicar cuando estemos haciendo instalaciones, ¿no? De sistemas de distribución de agua en hechos arquitectónicos, ¿no? También vamos a usar ese tipo de accesorios, ¿ya? De acuerdo, totalmente. Bueno, creo que por hoy hemos cumplido lo que hemos visto. Lo que yo quisiera, por ahí también, por inbox, me puede enviar te envié la lista oficial de la clase, de la materia, ¿no? Que me han proporcionado la gente de la dirección de carrera. Entonces, sería bien que se complete, hemos dicho, con los correos actualizados, ¿no? Que estamos usando en el Microsoft. Quisiera que esa lista con los correos de los que están en el Microsoft y también los que no están, y sé que todavía se invitados, entonces de los invitados también sería bueno tener su correo para que
en función a si son alumnos oficiales, ya no van a ser invitados, sino ya les vamos a añadir como miembros de esta plataforma. Entonces yo quiero hacer esa depuración teniendo ya esta instancia de verificación de correos. ¿Ok? No sé si ya me has mandado. Creo que no, ¿no? Perfecto. De acuerdo, así vamos a empezar a hacer ya la depuración teniendo esos datos, ¿ya? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta los compañeros, les ofrezco la palabra. Ingeniero, Adelante. tenía una duda acerca de igual de los accesorios. Siempre en los ejercicios nos van a dar el accesorio que tenga, digamos, un tanque de agua o algún otro componente que esté dentro de las... En realidad, lo que se pretende hacer en un proyecto, ¿no? A veces hay que identificar, ¿no?, qué accesorios son indispensables, ¿no es cierto?, en el sistema, ¿no? Accesorios que siempre deben estar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cámara de recolección, ¿no?, la tubería se inicia con colador. ¿Por qué? Porque ustedes saben, el colador va a evitar que entren unos sólidos en suspensión a la tubería. ¿Qué son los sólidos en suspensión? Puede ser un de árbol, puede ser, no sé, pues una hoja ¿no?, de una planta, puede ser un papel, puede ser, no sé, de repente un pequeño animal que entre ahí. Entonces tiene que evitarse que esos, ¿no?, mediante el colador se evita que se ingrese estos sólidos, ¿no?, a la tubería. Porque si todos ingresaran a la tubería, si no hubiera este colador, ¿qué pasaría? Que puede entrar, como les digo, un pequeño animal, digamos, a la tubería y puede obstruirla la tubería en algún punto. Consecuentemente, vas a tener la tubería inutilizada, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, siempre se coloca un colador. Esos son accesorios indispensables. ¿Qué colocamos? Una llave de paso. Es para controlar, ¿no es cierto?, el ingreso de agua o no. Porque ponte al caso de que tengas una avería en la tubería de aducción. Digamos, en una parte, no sé, en algún lado tienes algún problema, ¿no? Se ha roto la tubería por X causa, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que repararla? Primero tienes que cortar el agua, ¿no? Cortando el agua recién vas a poder reparar la tubería. Entonces, para eso tienes esa llave de paso en la salida, ¿no?, de la cámara de recolección, ¿no? Ahí tiene una llave que la vas a cerrar, por lo tanto no va a haber flujo de agua en la tubería hasta que reparen la tubería. Una vez otra vez la vas a abrir, ¿no es cierto? Entonces, para esos aspectos es que tiene que haber, ¿no es cierto?, una llave de paso. Llave de paso antes de la entrada al tanque. De la misma manera, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros necesitamos reparar el tanque? Ponte al caso de que el tanque, de alguna manera, por X motivos, no tiene buena impermeabilización. ¿Qué quiere decir eso? Que está filtrando alguna pared del tanque. No está bien hecha la
impermeabilización. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Tienes que cerrar el ingreso, ¿no? Con una llave de paso. La cierras el ingreso y empiezas a reparar el tanque, ¿no? La repones capa impermeabilizante o haces el mantenimiento, es decir, una limpieza total del tanque, ¿no? Porque tiene que haber siempre mantenimiento, ¿no? No, imagínate, si no hacemos estas operaciones de mantenimiento, vas a también distribuir agua contaminada y eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, tener esas posibilidades de mantener en perfectas condiciones estos componentes del sistema de agua. Y para eso necesitas estas llaves, para evitar que entre agua durante el mantenimiento, ¿no? Entonces, de repente necesitas hacer una desinfección, no sé, por Z motivos, supongamos, ¿no? Que en el tanque se haya introducido un animal, listo. Entonces, ese animal va a ocasionar una contaminación al agua, ¿no? Entonces, contaminar, ¿no? Con bacterias, todo eso, nosotros para evitar distribuir agua contaminada, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a lavar el tanque y desinfectarla, ¿no? Y para eso es que cuando les voy a mostrar un planito, siempre tenemos, ¿no? Posibilidades de tuberías de limpieza, ¿no? Que tiene el tanque de almacenamiento, ¿no? ¿Por qué? Esta tubería de limpieza te da la opción de, si la abres el grifo en esa tubería de limpieza, va a salir toda el agua, ¿no? que no es apta para consumo a otro lado, hasta que, ¿no? tengas totalmente limpio el tanque, totalmente desinfectado el tanque, y recién otra vez llenar de agua, cerrando esta válvula de salida de la tubería de limpieza, ¿no es cierto? Entonces haces que el agua otra vez esté almacenada en el tanque correctamente y que sea agua sin contaminación, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, para colocar ciertos accesorios, ¿no? que requieren estos elementos. También miren qué pasa si la válvula flotador se nos daña, ¿no? O sea, no funciona ya la válvula, porque todo tiene vida útil, ¿no es cierto? Entonces, de repente nos han vendido, qué sé yo, un material de muy poca calidad, y entonces de repente al par de años que esté funcionando se arruina. ¿Qué va a suceder? Como ya no contiene agua, entonces probablemente entre agua y va a empezar a rebalsar, ¿no? el agua del tanque. Entonces, para eso también tenemos que colocar vías de rebalse, ¿no? En la parte superior, proveyendo eso. Entonces, esa tubería de rebalse tiene que estar conectada a una tubería, ¿no es cierto?, que va hasta un curso natural de agua, ¿no? O sea, un riachuelito, no sé, pues a una alcantarilla, algo de esos, ¿no? Tenemos que llevar el agua para evitar, ¿no? Imagínense si no ponemos una tubería de rebalse, ¿no? El agua va a tener que rebalsar por los costados de las paredes del tanque, va a probablemente humedecer la losa de cubierta, es decir, te puede causar serios problemas, ¿no? Entonces, para eso es de que uno tiene que ir colocando estos tipos de accesorios. En cada componente debe tener siempre accesorios indispensables para evitar estos pequeños problemas, ¿no? Entonces, se dan cuenta, todo tiene que estar prediseñado, así que hay accesorios que necesariamente deben colocarse en los componentes, ¿no? Como del tanque de almacenamiento, ¿no? La tubería de limpieza, ¿no? Esta tubería de limpieza es bien importante. ¿Por qué? Porque casi siempre vas a tener, ¿no? En el fondo vas a tener un cierto lodo. ¿Por qué? Porque siempre va a venir algún material en suspensión, ¿no? De repente te viene un limo, digamos, de limo muy fino. Entonces, en el tanque se va a sedimentar, se va a decantar, y entonces en la parte del fondo del tanque
¿no? Va a aparecer con el tiempo, ¿no? Va a aparecer lodo. Entonces tenemos que de limpieza, va a salir todo el lodo y otra vez la cerramos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se vaya acumulando lodo en el tanque de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, todos esos aspectos uno tiene que ir considerando. Estos accesorios, entonces, son indispensables y va a depender mucho de qué componente está hablando, ¿no? Ese es en un tanque de almacenamiento, ¿no? Ahora, en el tanque de almacenamiento siempre tiene que tener en la parte superior un espacio para aire. ¿Por qué ese espacio para aire? Porque si tú le das oxígeno al agua, el agua va a tardar en su degradación. ¿Qué es degradación? Es en su descomposición, porque el agua con el tiempo y con la temperatura, en función a la posibilidad de contaminación, también se va a cambiar de calidad, va a empezar a volverse, ¿no?, agua con contaminante biológico o contaminante bacteriano. Entonces vas a tener problemas, ¿no? Entonces van a aparecer hongos, etcétera, ¿no?, en las paredes. Entonces esa agua obviamente ya está empezando a ser agua apta para consumo humano, ¿verdad? Entonces tenemos que darle oxígeno y por eso tiene que haber una capa, no tiene que estar digamos, la parte inferior de la tapa del tanque, ¿no? Tiene que haber ahí una cámara de aire. Generalmente esa cámara de aire por lo menos de 30 centímetros de altura, ¿no? Entonces solamente hasta 30 centímetros tenemos que tener la posibilidad de que ahí esté el nivel de agua, ¿no? El resto va a ser de aire. Y para que haya aire tenemos que, otra vez, ¿no?, colocar una tubería de ventilación, ¿no? En esta tubería de ventilación vamos a dar la posibilidad de que el oxígeno de la atmósfera entre a esta cámara de aire y esta atmósfera pueda ayudar a que el agua se degrade menos velocidad de lo que no hubiera, ¿no?, la remoción de oxígeno. Entonces, todos esos aspectos hay que ir considerando, ¿no?, cuando uno pretende diseñar un tanque de almacenamiento, ¿no? Eso la vamos a ver cuando estemos hablando de tanque de almacenamiento, que vamos a hacer esta semana. Pero les estoy adelantando, ¿no?, de que miren, cada componente del sistema de agua debe tener ciertos accesorios. Otra vez también hemos hablado que la tubería de deducción tiene que tener, ¿no?, válvulas de aire, ¿no?, en los puntos más altos, precisamente contribuir a la salida del aire, ¿no?, de la tubería, porque mientras la tubería esté vacía, va a estar llena de aire, ¿no? No va a estar totalmente vacía, ¿verdad? A no ser de que tengamos que hacer al vacío, ¿no? Y eso no lo hay. Entonces va a estar siempre lleno de la atmósfera. Este aire, cuando entra el agua, va a ser reemplazado. Entonces ese volumen de aire, de alguna manera, tiene la tubería, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes tuberías muy largas y donde tienes también en algunos lados puntos altos, bajos, entonces esta tubería tiene que tener válvulas de aire, o llamadas ventosas, de donde sale el aire, íntegramente sale el aire, para precisamente facilitar el flujo del agua, ¿no? Y en los puntos bajos, ¿no?, cuando hay poco va a empezar a sedimentarse, ¿no? Y va a empezar a sedimentarse esos materiales sólidos en suspensión y vas a provocar de repente, ¿no?, que haya en esos puntos bajos lodo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que colocar? En los puntos bajos de una tubería de aducción tenemos que colocar también una barra de lodos. ¿Para qué sirve eso? Pues para extraer el lodo de la tubería, ¿no?, y no se esté constantemente llenando de lodo y al final lo va a obstruir la tubería, ¿verdad? Todos estos accesorios son indispensables en función a la geometría vertical o a la geometría horizontal que tiene la tubería de aducción.
¿no? Son aspectos que debe considerarse. Un buen proyectista no tiene que analizar, ¿no?, estos pequeños características, estos pequeños detalles, ¿no?, para el buen funcionamiento del sistema. Claro, eso ya, pero ¿qué ustedes necesitan? Hay necesidad de este tipo de, ¿no?, de accesorios, ¿ok? No sé si he intentado la pregunta del compañero. A veces el silencio no dice que sí, ¿no es cierto? Es así, lo voy a tomar yo. No sé si hay otra pregunta. Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima clase, cuídense. Hasta luego, Freud. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Oh, Hasta luego, Inge. Hasta luego.